Hola, mi nombre es Melanie Martínez y hoy junto con mi compañera Juliana he desarrollado un código en Python y pues procedo a explicárselos. En este caso tenemos un problema que habla acerca de la entalpía o capacidad calorífica de un gas. En este caso el CSUP, perdón. Y entonces tenemos estos datos. El objetivo es tomar esos datos, llevarlos a un archivo en Excel, luego hacer de ese archivo un archivo tipo CSV, y luego llevarlos a Python, hacer gráficas y posteriormente crear una interfaz con estos. Entonces, inicialmente tenemos los datos en Excel. Esos son nuestros datos, simplemente fueron digitados de manera manual y en este caso yo empleé para separar los decimales puntos. ¿Por qué? Porque cuando empleaba comas, si bien para Excel esa es la forma de separar los decimales, a la hora de llevar esos datos a Python se me dificultaba hacer los cálculos. Entonces, los decimales, cabe anotar que los separé mediante puntos en Excel. Luego, este archivo CSV lo guardé y posteriormente dentro del código de Python importé las librerías pues, necesarias. En este caso, para poder traer esos datos desde Excel hasta Python voy a requerir pandas, la librería pandas. Entonces, en esta primera parte traigo los datos del archivo CSV a Python. ¿Cómo? Defino J, que va a ser la función que hace que la librería pandas lea los datos de este archivo, le indico que tiene un encabezado, le indico el separador y en este caso él va a almacenarlos como en una misma fila, o sea, como cada fila es un vector, ya lo vamos a ver. Entonces le pido que printee, o sea, que muestre este J, que va a ser, como les dije, como el orden de los datos. Y luego lo que hice fue llevar esto a una especie de matriz o vector en NumPy. Para eso usé esta función que decía J to NumPy. Y luego los clasifiqué como datos X, todos aquellos que están en todas las filas y en la columna 0, y datos de Y, todos aquellos que están en todas las filas, pero la segunda columna. Posteriormente, entonces los grafico y esos serían nuestros datos experimentales. Luego defino un modelo de segundo orden. Entonces, para esto voy a definir una función. Entonces, en este caso, eh, lo que hago es que utilizo la función de segundo orden porque eh, para este caso la requiero porque los datos se comportan de esa manera. Entonces, simplemente defino una función ax cuadrado más bx más c. Luego voy a utilizar dos funciones. ¿Para qué? Para hacer el ajuste lineal. Puedo utilizar curvefit, que es esta que tenemos acá, o puedo usar polyfit. Entonces, inicialmente utilizo la función curvefit y le digo que grafique estos datos. En este caso van a ser los que van a aparecer en color magenta. Y luego la función polyfit buscamos en las librerías y esa en este caso es de NumPy y simplemente relleno los datos pues que me piden, como los datos del grado, entre otras, y simplemente la voy a graficar. En este caso, esta función, por ejemplo, va a arrojar unas constantes que son como las que van a pulir la gráfica inicial. Entonces, esas también le vamos a pedir que nos las muestre para poder analizarlas. Entonces, voy a proceder a correr el código para que vayamos viendo. Y, por ejemplo, las gráficas, que es lo que nos interesa en este caso, vamos a ver que esta que aparece en color como celeste va a ser la parte de polyfit. Esta que está en color magenta va a ser la de curvefit. Y estos, que son solamente los puntos que también aparecen en las otras dos gráficas, son nuestros datos experimentales. Posteriormente, debo realizar una integral para C sub P para obtener la entalpía. Entonces, yo definí una función que se llama truffis, que es función de X, y lo que hago es tomar estos valores que habíamos sacado para la función IMI, estos de acá que nos da la función polyfit, y con esto voy a hacer el ajuste lineal de mi función. Entonces ya tengo una nueva función que sí está acomodada, que sí es la función de los datos que yo tengo. Y voy a definir nuestros límites superior e inferior, que según el enunciado eran 300 y 1000 Kelvin. Voy a colocar entonces la función integrateQuad, que es una función de SciPy, y esta simplemente me pide una función y
unos límites, que en este caso sería temperatura 1 y temperatura 2. En este caso, estoy almacenando esos datos como entalpía, coma, error, ya que la función no solamente me arroja el valor obtenido de la integral, sino también un porcentaje, o sea, un valor del error aproximado. Y todo esto lo llamé Yuppie, pues el valor de entalpía únicamente lo saqué y lo denominé Yuppie para poder colocarlo más adelante dentro de la interfaz. Ahora sí, la interfaz del problema. Nuestra interfaz gráfica de momento tiene este nombre. Voy a comenzar como a traer todas las funciones básicas para que me abra el programa. Por ejemplo, la ventana de pues, esta clase que se llama MyGraph Canvas, que es como provisional, pues siempre la ponemos. Ventana principal. En este caso le pido que abra este archivo. Y por ejemplo, en este setup lo que voy a poner es dos botones que voy a necesitar. Botón calcular y botón graficar. También voy a necesitar estos que van a ser los que van a permitir mostrar el gráfico dentro de la interfaz y también la tabla. Luego acá tengo entonces la función calcular, que voy a llegar a ella cuando oprima el botón calcular. Y en este voy a colocar los valores de A, B y C obtenidos con la función que tenemos en NumPy, que es, se me olvida el nombre, qué pena, Polyfill. Entonces, con Polyfill lo que hacemos es sacar esas constantes. En este caso yo le cambié el número de decimales para que no fueran tantos y se viera con mayor facilidad dentro de la interfaz. Y acá también tengo un llenado de la tabla, ¿cierto? O sea, con hundir el botón calcular van a aparecer estos valores del polinomio y también van a aparecer esta tabla que tiene los datos que teníamos en el Excel inicialmente. También con eso va a aparecer el valor de la entalpía, que en este caso va a ser igual, pues va a ser lo que tenemos almacenado como la variable Yuppie. Luego tenemos el botón graficar que nos lleva a esta función graficar y lo que va a hacer es simplemente graficar, es una de estas gráficas que tenemos acá. En este caso va a graficar la de Polyfill. Por eso es que estoy colocando acá el modelo de X y Gemini, que sería como la función en la cual está almacenada esta función. Y acá tenemos el evento de cierre, que va a ser cuando yo hunda la X dentro de la interfaz. Y esta X de salida entonces me va a permitir que yo diga sí o no a salir del programa. Entonces ya lo habíamos ejecutado. Voy a abrir que es la pestaña que se despliega. Como les dije, hundo el botón calcular, me aparece la tabla. Tiene en este caso de 1 a 15 columnas, a 15 filas, perdón, 2 columnas, una me dice la temperatura y la otra me dice cuál es el coeficiente calorífico, que es todo esto lo reportado en el Excel. Luego le hundo graficar y en este caso me va a mostrar la gráfica correspondiente al método de solucionado, o sea, a la curva que solucionamos mediante la función que nos ofrece NumPy. Luego hundo X y seguro que quiere salir, sí. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.